Y si hoy te dijera, querido hermano, querida hermana, que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que a uno se le antoja, sino en aprender a gobernar con la ayuda de Dios lo que pasa por tu mente, lo que sientes en tu corazón y lo que decides con tu voluntad. Hay miles de personas que oran cada día, clamando por más fe, más poder, más visión, pero lo que necesitan no siempre es una unción más fuerte, sino una disciplina más firme. El pueblo de Dios no fracasa por falta de dones espirituales, sino por falta de carácter. Muchos buscan dirección del cielo, pero no han ordenado la tierra de su vida. Imploran por nuevas oportunidades, pero no han cerrado las puertas que los distraen, que consumen su energía, que los alejan de su propósito. Y mientras anhelan subir a un nuevo nivel espiritual, no han aprendido aún a sostenerse en el nivel donde ya están. Ahora escúchame bien, vivir como Cristo no significa jamás equivocarse. Significa aprender a pensar, a sentir y a decidir como Él lo hacía, con obediencia, con firmeza, con un corazón que sabe rendirse ante la voluntad del Padre. Esa clase de disciplina no nace de las costumbres externas, sino de una transformación profunda, una que te sostiene aun cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando el cansancio te pide rendirte. Tal vez pienses que esto no es para ti, que ya lo intentaste, que te faltan las fuerzas, que te vence la rutina. Tal vez probaste métodos, planes, calendarios y acabaste frustrado otra vez. Pero escúchame con atención, lo que te faltaba no era entusiasmo, era una comprensión distinta. La disciplina no es un talento, es una manera de pensar que se forma con entrega diaria, con una guerra constante contra tu carne, tu comodidad y tus impulsos. Antes de subir al Calvario, hubo uno que decidió negarse a sí mismo todos los días. No lo hacía por obligación, sino por amor. Se levantaba temprano para buscar al Padre, aunque su cuerpo pidiera descanso. Guardaba silencio cuando tenía razones para hablar. Sirvió cuando podía haber reclamado. Caminó hacia la cruz cuando podía haber escapado. Cristo entrenó su mente para obedecer, su cuerpo para resistir y su alma para mantenerse firme. No fue la cantidad de fe lo que lo sostuvo, sino su compromiso radical con la voluntad del Padre. Resistió 40 días de ayuno sin perder su integridad. Oró mientras otros dormían. Cumplió cada promesa escrita sobre él, aunque eso significara sudar sangre, llorar en silencio y cargar con la traición. No estamos hablando de un ser celestial inaccesible. Hablamos de un hombre que decidió vivir guiado por el Espíritu y no por sus emociones. Ese hombre fue Jesús, y esa misma mente está disponible hoy para ti. La pregunta no es si Dios puede ayudarte. La pregunta es, ¿quieres tú rendirte y dejar que Él te forme? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de frases como, así soy yo, no tengo tiempo, Dios me conoce? Hoy puedes seguir como hasta ahora, o puedes tomar la decisión más importante, rendirte de verdad, dejar que Dios moldee tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu manera de vivir. Llegó el momento de dejar de vivir dominado por tus impulsos y empezar a caminar como hijo del Rey. Una vida donde la fe no es emoción, sino disciplina. Donde el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión firme. Donde tu vida ya no es improvisada, sino entrenada por el Espíritu de Dios. El enemigo no te destruye desde fuera, lo intenta desde adentro. El verdadero fracaso no empieza con una caída visible, sino con un abandono silencioso del corazón. Aún sigues cantando, sirviendo, asistiendo a la iglesia, pero ya no estás luchando, ya no vigilas tus pensamientos, ya no entrenas tu carácter, ya no dominas tus deseos. Y ahí comienza el derrumbe, porque nadie cae de golpe, se cae poco a poco, cuando los pilares invisibles no fueron sostenidos con disciplina. La mayoría de los creyentes que se desvían no lo hacen por pecados escandalosos,
sino por pequeñas negligencias constantes, por no preparar la mente para resistir cuando todo grita, ríndete, por no enseñarle a los ojos a mirar con pureza cuando el mundo ofrece tentaciones. Y si hoy sientes que esta palabra te habla, escríbelo en los comentarios. Hoy decido dejar de vivir como esclavo de mis impulsos y comenzar a disciplinarme como Dios manda. Dale like y comparte este mensaje, porque eso nos permite seguir llevando esta palabra a más corazones que necesitan ser restaurados. Quédate aquí conmigo, porque en los próximos minutos voy a compartir contigo verdades del reino que pueden transformar tu vida para siempre. Y al final, lo más importante, la mejor parte, esa que no te puedes perder. Hablamos de una batalla real, una batalla que se libra todos los días en lo profundo de tu ser. Es esa lucha cuando tus ojos quieren posarse donde no deben, porque el mundo te ofrece placer inmediato. Es esa lucha cuando tus labios quieren hablar para defender tu orgullo, en lugar de guardar silencio con humildad. Es esa lucha cuando tu cuerpo busca descanso, no como renovación, sino como escape del propósito que Dios te ha dado. Pero detente un momento y mira al Maestro. Mira a Cristo. Él no necesitaba disciplina como tú o como yo. Él era perfecto, pero aún así caminó en obediencia, no por debilidad, sino para mostrarte a ti y a mí el camino. Él no solo nos dio milagros, nos dio ejemplo. No solo nos mostró poder, nos enseñó proceso. No solo se reveló en gloria, sino en obediencia. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Anhelamos el poder de Cristo, pero sin su sacrificio. Queremos su autoridad, pero no su disciplina. Queremos su fruto, pero no su siembra. Y así simplemente no funciona. Jesús se levantaba temprano, antes del amanecer, no para cumplir un ritual, sino para mantener su corazón firme en la voluntad del Padre. Eso no era religión vacía, era entrenamiento espiritual. Y si tú deseas vivir como Él, ese es el primer paso. Aprende a dominar tu mente antes de que ella te domine a ti. Porque aún siendo el Hijo de Dios, Jesús no permitió que pensamientos ajenos a la verdad tomaran control. Cuando estuvo en el desierto y el enemigo vino con sus atajos, con placeres, con fama fácil, Él no respondió con emociones, respondió con la palabra, respondió con convicción, con mente clara, con alma enfocada, porque si no entrenas tu mente, terminarás siendo guiado por tus sentimientos en lugar de por tu fe. Y cuando eso pasa, lo que crees se debilita por lo que piensas y tu vida espiritual se vuelve frágil. Por eso Pablo nos dejó escrito: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Porque no basta con buenas intenciones, se necesita disciplina. ¿Y cómo comienza esa disciplina? Con vigilancia diaria, con práctica, con entrenamiento del alma. Cada vez que detectas un pensamiento que te compara con otros, responde con gratitud. Cada vez que aparece una idea de derrota, respóndele con la verdad de la palabra. Cada vez que surge una excusa cómoda, elige la obediencia. Así pensaba Cristo, y ese es el patrón que debes seguir. La disciplina de Jesús no fue para ser aplaudida, fue para ser vivida. Y esa misma estructura espiritual, esa misma fuerza interna, está disponible para ti. Pero no se activa con emociones momentáneas, se activa con decisiones. Decisiones sencillas, diarias, silenciosas. Decisiones que nadie ve, que nadie celebra, pero que transforman por completo tu destino. Porque el verdadero crecimiento no ocurre en el fervor del domingo, ocurre en el silencio del lunes, en la lucha del martes, en el desánimo del miércoles, en la fatiga del jueves, en la tentación del viernes, en el cansancio del sábado. Ahí, cuando nadie aplaude, pero tú decides seguir. Cuando todo en ti quiere rendirse,
pero tú eliges permanecer. Ahí se forma el carácter, ahí nace la autoridad espiritual. Ahí empiezas a pensar, hablar, actuar y caminar como Cristo. Y no será fácil, te va a costar, te va a doler. Vas a tener que decirle no a cosas que antes amabas. Vas a tener que cortar con patrones, con personas, con pensamientos y con excusas. Morirás a ti mismo cada día. Pero escúchame bien, no hay otro camino. No puedes vivir en el Espíritu si tu carne sigue escribiendo tu agenda. La disciplina es obediencia invisible. Es fidelidad sin público. Es renuncia sin aplauso. Es hacer lo correcto cuando no lo sientes. Cristo no fue a la cruz porque le apetecía. Fue porque había entrenado su voluntad. Porque decidió, aun cuando su alma temblaba, obedecer al Padre. ¿Y tú estás listo para entrenar tu alma como lo hizo Él? Querido hermano, querida hermana, si has caminado con el Señor algún tiempo, sabrás que el verdadero seguidor de Cristo no se define por el fervor del inicio, sino por su constancia, cuando ese fervor ya no está. Muchos comienzan con entusiasmo, con sueños, con promesas del corazón, pero lo que mantiene en pie al creyente no es la emoción, sino la disciplina. Porque es cierto que el Espíritu Santo nos impulsa, nos llena, nos levanta, pero es la disciplina la que nos sostiene cuando los aplausos cesan y la lucha empieza. Y hoy no basta con preguntar, ¿quieres parecerte a Jesús? La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir como Él vivió? ¿Estás dispuesto a ordenar tus pensamientos como Él los ordenó? ¿A someter tus deseos como lo hizo el apóstol Pablo? ¿A organizar tu tiempo como lo hizo el maestro? ¿A caminar enfocado mientras el mundo vive distraído? Porque si estás dispuesto, entonces prepárate, no para un camino más fácil, sino para volverte más fuerte. Y es entonces, en esa decisión, donde llega la primera gran batalla. La carne se incomoda, no quiere límites, quiere placer, no busca formación, quiere satisfacción inmediata, no anhela estructura, quiere estímulos. Y ahí, amado, es donde se ve quién anda por fe y quién vive de impulsos. Muchos dicen querer una vida en orden, pero siguen cediendo ante cada deseo, permitiendo que su cuerpo y su mente dirijan la marcha. Y luego se preguntan, ¿por qué se sienten rotos, cansados, inestables? No siempre es el enemigo quien está atacando. A veces simplemente no hay defensas internas porque no hay orden dentro de uno. Jesús no vivió así. Él sabía cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo decir no. Sabía que sin disciplina el alma se agota, la visión se nubla y el corazón se contamina. Por eso no permitía que las urgencias externas quebraran su comunión con el Padre. Su fuerza no nacía de las multitudes, sino de esos momentos secretos, donde nadie lo veía, donde no había milagros ni vítores, solo obediencia, entrenamiento y la certeza de que el Padre estaba allí. Hoy, muchos quieren hablar como Cristo, pero no quieren silenciar sus pasiones. Quieren liberar a otros, pero no están dispuestos a sujetar sus impulsos. Quieren vivir en el poder del Espíritu, pero sus agendas están gobernadas por la ansiedad. La verdadera disciplina no es decir sí a todo lo que suena bien, es saber cuándo decir no, incluso a lo que parece bueno, si eso te aleja de lo correcto. Cristo no sanó a todos, no visitó cada aldea, no predicó en todas las ciudades, hizo únicamente lo que el Padre le indicó. Y esa precisión no se alcanza con entusiasmo, sino con formación interior, con una mente rendida, un corazón firme y una voluntad crucificada. Y aquí entra el segundo principio para caminar con disciplina, como lo hizo Jesús. No reacciones como hijo del mundo, responde como hijo del reino. Este mundo quiere empujarte a reaccionar a todo, al rechazo, a la crítica, a las comparaciones, a la tentación. Pero Cristo no reaccionaba, Él respondía. ¿Y sabes por qué? Porque tenía dominio.
No se trata de apagar tus emociones, sino de gobernarlas. No se trata de aparentar calma, sino de tenerla en lo profundo. El dominio propio no es un don instantáneo, es una semilla que necesita cuidado diario. Cada vez que decides callar en lugar de defenderte, estás creciendo. Cada vez que eliges perdonar en vez de guardar rencor, estás avanzando. Cada vez que te levantas para orar, aunque el cuerpo pida descanso, estás entrenando. Cada vez que escuchas más que hablas, en la presencia de Dios, estás formando tu espíritu. Y toda esa formación silenciosa te prepara para soportar lo que otros no podrían. Muchos se quiebran donde Cristo se mantuvo firme, no porque no amaran a Dios, sino porque nunca fortalecieron su interior. Ser salvo es un regalo, pero parecerse a Cristo requiere entrenamiento. Mira a Jesús en Getsemaní. Su alma clamaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero su espíritu, entrenado por años en obediencia, declaró: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el fruto de una vida disciplinada. Eso que tú anhelas en lo profundo de tu corazón no brota de un simple momento de fervor o de una emoción pasajera durante un servicio. No, querido amigo, eso nace en el terreno silencioso del carácter, donde la mente es moldeada por la palabra y la voluntad es templada como el hierro en el fuego. Y tú también puedes llegar ahí, claro que sí, pero no será caminando por el sendero fácil del yo soy así, del no tengo ganas, del no tengo tiempo o del ya lo intenté y no pude. Mientras sigas alimentando esas frases, será tu carne la que llevará las riendas, y cuando eso ocurre, el propósito de Dios en tu vida comienza a apagarse. Hoy es el día para cortar con ese patrón destructivo. Hoy es el día para dejar de vivir reaccionando a lo que sientes y empezar a vivir conforme a las decisiones que tomas en Cristo. Hoy es el día para dejar de comportarte como un sobreviviente del pasado y comenzar a responder como un hijo entrenado por el Padre. Basta ya de quejas por lo que no ves y comienza a examinar si la disciplina está presente en tu vida. La palabra lo dice claro en Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y así es. Aquel que no vive con dominio camina desprotegido, sin dirección, sin defensa. Cualquier palabra lo hiere, cualquier viento lo tumba, cualquier emoción lo arrastra. Pero el que entrena su mente con la verdad, el que sujeta su cuerpo a la obediencia, el que disciplina su alma en la presencia de Dios, ese camina con una estructura interior que ni la tormenta más feroz puede derribar. Y si el mismo Cristo, siendo perfecto, eligió formarse, prepararse, entrenarse en obediencia, ¿cómo vamos nosotros a vivir esta vida espiritual sin dirección, sin orden, sin intencionalidad? Ya no hay espacio para excusas. Ya no hay margen para seguir repitiendo ciclos que nos alejan del llamado. Ha llegado el tiempo de recuperar la mente de Cristo, de levantar un carácter firme que pueda sostener la unción que Él deposita, de edificar una disciplina que resguarde el destino que Él te ha confiado. Llega un punto en la vida, hermano, donde ya no se puede culpar a nadie más, donde los pretextos ya no convencen ni a uno mismo, donde no se trata de lo que te hicieron ni de lo que te faltó, sino de lo que decidiste no enfrentar. Porque puedes orar, ayunar, escuchar todos los mensajes del mundo, pero si no tomas autoridad sobre tu voluntad, vivirás atado a tus emociones por el resto de tus días. Esa fue la gran diferencia entre los que caminaban con Jesús y el Jesús que caminaba en comunión con el Padre. Ellos eran llevados por el miedo, por la duda, por el momento. Él, en cambio, era guiado por un propósito eterno. Míralos en medio de la tormenta. Los discípulos gritaban, pero Jesús dormía. No porque no sintiera,
sino porque su mente estaba entrenada para no dejarse llevar por el pánico, sino para descansar en la confianza. Eso no es indiferencia, eso es disciplina emocional. Y ahí, justamente ahí, es donde muchos pierden su llamado. No en la tormenta en sí, sino en no saber gobernar la tormenta interior. No fue el viento lo que los venció, fue el pensamiento sin control, la emoción sin dirección, la fe sin fundamento. Tú puedes seguir diciendo que amas a Dios, que esperas su voluntad, que crees en sus promesas, pero si no disciplinas tu alma, terminarás tomando decisiones como si Dios no existiera, porque un alma sin dominio siempre buscará lo fácil, lo inmediato, lo conocido. Pero los caminos del Señor son distintos, son estrechos, son elevados, van contra la corriente del mundo y sobre todo demandan que tu voluntad se rinda a Él cada día. Por eso, si quieres seguir los pasos del Maestro, el tercer paso es este: somete tu voluntad a lo eterno, no a lo emocional. Casi siempre cuando caemos, no es porque no supiéramos qué hacer, sino porque no quisimos hacer lo correcto, porque la carne gritó más alto que la convicción, porque el deseo fue más veloz que el discernimiento, porque la emoción se impuso sobre la verdad. Y ahí, una vez más, es donde muchos se extravían. Comienzan con pasión, con entusiasmo, con visión, pero no perduran. No porque Dios no los haya respaldado, sino porque no cultivaron el carácter que sostiene aquello por lo que oraron. Y eso es algo que Jesús nos enseñó desde el inicio. Su ministerio no comenzó con una multitud, ni con una plataforma, ni con un milagro. Comenzó con ayuno, con silencio, con soledad, con desierto. ¿Sabes por qué? Porque antes de mostrarle al mundo lo que podía hacer, entrenó su alma para que no se desviara cuando el mundo lo aplaudiera. Eso, querido hermano, es formación, eso es estructura, eso es dominio, eso es tener una voluntad firme en Dios. Porque si no la entrenas, tu voluntad se entrena sola, pero en tu contra. Y cuando eso pasa, empieza a justificar lo que no deberías permitir. Empieza a normalizar lo que deberías confrontar. Empieza a rechazar lo que en realidad más necesitas. Un día abres los ojos y sientes que no avanzas, que todo está detenido. Y quizás te preguntes por qué. Déjame decirte algo con el corazón en la mano. Es porque has dejado que tu alma tome el volante, y tu alma, amada por Dios, pero marcada por la debilidad humana, no sabe conducir sin dirección divina. Jesús lo dijo con claridad: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. No lo dijo para que te justifiques, sino para que comprendas que esa voluntad espiritual que anhelas ejercer necesita algo más que emoción. Necesita disciplina, estructura, entrenamiento. No se trata de sentirlo, se trata de decidirlo. Y ahí es donde nace una vida firme. No porque no duela, no porque no haya luchas, sino porque has aprendido a obedecer, incluso cuando el corazón tiembla. Amigo, no es dejar de pelear, es dejar de rendirse cada vez que aparece la batalla. Hay muchos que han acumulado conocimiento, pero siguen vacíos por dentro. Conocen la palabra, pero no han dejado que la palabra los moldee. ¿Sabes por qué? Porque no han edificado por dentro. El Espíritu Santo está dispuesto a darte gracia, pero no formará por ti lo que tú decides no construir. Cristo enfrentó la traición, la injusticia, el rechazo, la cruz, y no solo por amor, sino por carácter. Y tú también puedes tener ese carácter, pero tienes que forjarlo cada día, en lo pequeño, en lo invisible, en lo que solo Dios y tú conocen. Ahí es donde se forma el acero espiritual, ese que no se quiebra cuando llega la presión. Porque si hoy te cuesta mantener un hábito, ¿cómo sostendrás tu llamado cuando la carga aumente? Si no puedes decir no a lo superficial, ¿cómo vas a decir sí
a lo eterno. No estamos hablando de religión, hablamos de formación verdadera. Tú has sido llamado a vivir con una mente renovada, un alma en orden y una voluntad rendida al propósito de Dios. Se acabó la improvisación espiritual. Se acabó el disfrazar emociones como si fueran dirección del Espíritu. Se acabó aparentar firmeza mientras dentro de ti reina el caos. Es momento de alinear tu interior, de tomar el control espiritual, de levantar estructura por dentro, de dejar de ser esclavo de lo que sientes y empezar a vivir como siervo de lo que sabes. Cristo no fue a la cruz por una emoción, fue porque estaba preparado para obedecer. Y si tú dices que lo sigues, no puedes evitar ese camino de preparación. Si aún estás aquí leyendo estas palabras, es porque dentro de ti hay algo que no quiere más mediocridad. Aunque por fuera sonrías, sabes que por dentro hay desorden. Aunque te vean fuerte, hay una parte de ti cansada de empezar y volver atrás, de prometerte cambios que nunca sostienes. Lo sabes, lo has vivido. Has dicho, este lunes comienzo, este mes me pongo serio, y al poco tiempo te encuentras otra vez en el mismo ciclo. Excusas, postergaciones, autoengaño. Pero escúchame bien, Cristo no vino solamente a darte vida eterna, vino también a mostrarte cómo vivir aquí con estructura, con orden, con dirección, porque ningún propósito puede sobrevivir en un alma desordenada. Ningún llamado permanece en una mente dividida. No hay transformación sin entrenamiento. Y ese entrenamiento comienza en el lugar más difícil: negarte a ti mismo. No a tu esencia, sino a esa parte que sabotea tu crecimiento, que te dice, no puedes, no eres constante, esto no es para ti. Esa voz que te compara, que te justifica, que te hace retroceder. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Él no dijo, niega a los demás. No dijo, niega tus problemas. Dijo, niégate a ti mismo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Con emoción? No. ¿Con una canción? Tampoco. ¿Con una charla motivacional? Mucho menos. Se hace con decisiones firmes, en lo secreto, en lo cotidiano. Se hace cuando eliges el camino estrecho en vez del atajo. Cuando decides obedecer lo que sabes que es correcto, aunque todo dentro de ti quiera hacer lo contrario. Eso, querido amigo, es disciplina espiritual. Eso es lo que vivió Cristo. Él no actuaba por impulso, no se dejaba llevar por la presión ni por el aplauso. Su vida era guiada por un principio inquebrantable. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu alimento? El placer del momento, la aprobación de los demás, la comodidad de seguir igual. Porque si tu alimento no es la voluntad del Padre, seguirás con hambre aunque comas, seguirás con vacío aunque estés rodeado, seguirás cansado aunque descanses, seguirás confundido aunque tengas toda la información del mundo. Hermanos, no basta con saber lo que es correcto si no estamos dispuestos a hacerlo una y otra vez, incluso en esos días cuando el alma se siente vacía y el cuerpo cansado. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de depender de los impulsos del momento y comenzamos a caminar en la constancia. Por eso, quiero invitarte a establecer hábitos firmes, hábitos que desplacen esa versión tuya que es inconstante, que posterga, que reacciona sin pensar. Esa parte de ti no desaparece con solo orar una vez. Se vence con orden, se vence con constancia, se vence con una vida que ha decidido poner a Dios en el centro todos los días, a la misma hora, con la misma devoción. Levántate cada mañana y habla con tu Creador antes de mirar el teléfono. Busca su palabra antes de buscar las noticias. Regálate momentos de silencio,
para escuchar su voz. Examina tu corazón cada noche antes de dormir. Y cuida lo que dejas entrar en tu mente, porque no todo lo que entretiene edifica, y no todo lo que brilla trae paz. No te engañes, el crecimiento espiritual no ocurre en los grandes eventos, sino en los rincones más sencillos de cada día. La madurez en Cristo no se logra con emociones fuertes, sino con decisiones constantes. Querido hermano, querida hermana, si en verdad quieres parecerte a Jesús, entonces debes caminar como Él caminó, no de vez en cuando, no solo los domingos, cada día, en lo secreto, en lo que nadie ve, pero que sostiene todo lo visible, porque no hay atajos, no hay pócimas rápidas, solo hay una decisión firme: dejar atrás el caos interior para abrazar una vida ordenada por el Espíritu. Decidir que ya no serás gobernado por los impulsos, sino formado por la obediencia. Elegir el camino angosto que fortalece, aunque no reciba aplausos, porque nadie te va a felicitar por levantarte de madrugada a orar. Nadie va a notar que cerraste las redes para sumergirte en las Escrituras. Y puede que nadie sepa cuántas veces elegiste el llamado eterno en lugar del placer inmediato. Pero Dios sí lo sabe. Y en ese secreto, en ese lugar sin aplausos, se forma el carácter que Él necesita en ti. Cristo no necesitó público cuando ayunaba. No buscaba reconocimiento. Su fuerza no venía de la opinión de la gente. Venía de una vida escondida en comunión con el Padre. Su estructura espiritual era inquebrantable. No respondía a emociones pasajeras. Respondía a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy tú también necesitas recuperar. No una emoción nueva, sino una convicción diaria. No una palabra poderosa que te sacuda por un instante, sino una mente renovada que camine firme cada día. Lo que Dios espera de ti no es solo un encuentro esporádico, sino una vida rendida que se construye paso a paso. Y aquí viene algo vital. No tienes que esperar a sentirte preparado para empezar. Empieza y verás cómo tu mente aprende quién manda. Porque tu carne nunca va a querer lo eterno. Nunca va a desear la oración. Siempre va a buscar lo fácil, lo inmediato, lo superficial. Y si tú esperas a que surjan las ganas, vivirás atrapado en lo pasajero. Mira a Jesús. Cuando comenzó su ministerio, no tenía los recursos que el mundo considera necesarios. No tenía fama, ni riqueza, ni títulos religiosos, pero tenía algo mucho más valioso: una mente completamente rendida al Espíritu de Dios. Una voluntad que no necesitaba estímulo para obedecer. Una convicción que no dependía del momento, sino de la verdad eterna. Y eso, amado mío, es lo que estás llamado a edificar. No esperes el día perfecto, no va a llegar, nunca será fácil, nunca lo tendrás todo bajo control. Pero si hoy decides formar disciplina, aunque no sientas ganas, aunque te cueste, aunque parezca inútil, entonces comenzarás a ver con tus propios ojos lo que antes te parecía inalcanzable. Paz en medio del caos, dominio propio en medio del impulso, claridad en medio de la confusión y un propósito renovado donde antes solo había rutina. Y escucha bien esto: Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas dispuestas a levantarse una vez más, a perseverar aun cuando duela, a entrenar el corazón para que refleje el carácter de Cristo. Y tú puedes ser esa persona, no mañana, hoy, ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, con el Espíritu que ya habita en ti. Porque la gloria que Dios quiere depositar sobre tu vida requiere una base más firme que la que tienes hoy. Y esa base no se construye con deseos, se construye con decisiones, con fidelidad diaria, con pasos de obediencia que no necesitan validación humana. Y cuando te comprometas con ese proceso, con esa vida escondida pero poderosa, entonces verás cumplido lo que Dios soñó contigo desde la eternidad. Desde la
Querido amigo, permíteme hablarte hoy con el corazón abierto, como si estuviéramos sentados frente a frente, compartiendo un café y las batallas del alma. Escúchame bien, la disciplina no es un castigo, ni una carga impuesta por una religión severa. Es un regalo de Dios para proteger lo que Él quiere depositar en tus manos, porque lo que no se sostiene con estructura se escapa entre los dedos. Lo que no se respalda con una vida ordenada termina desmoronándose cuando llegan las tormentas. Y el Señor Jesús vino no solo para limpiarnos por dentro, sino para enseñarnos a construir por fuera una vida que esté a la altura del corazón que Él transformó. Cuando fue tentado en el desierto, nuestro Salvador no respondió con frases agradables ni con emociones pasajeras. No, amado, Él respondió con la palabra viva, con la verdad eterna. No se dejó llevar por soluciones rápidas ni por lo que parecía fácil. Mantuvo la mirada puesta en la eternidad. Esa firmeza no apareció de la noche a la mañana, fue cultivada, fue trabajada en la intimidad, en la comunión diaria, en la obediencia silenciosa. Si anhelas vivir con la fuerza de Cristo, no busques un momento espectacular, edifica una vida estable. Comienza levantando un horario de oración, una rutina de lectura bíblica. No lo hagas cuando sientas ganas, hazlo porque entendiste que tu llamado lo merece. Ordena tus prioridades como si tu vida dependiera de ello, porque en verdad lo hace. Quita todo lo que te roba enfoque. Háblate con firmeza. Esto no se hace porque tengo ganas, se hace porque fui llamado. Y hazlo cada día, aunque tu carne proteste, aunque tu mente se resista, aunque todo a tu alrededor parezca querer desviarte. Si te mantienes firme, llegará el momento en que tu alma sabrá quién está al mando. Y ahí, hermano, es donde comienza la verdadera vida en el Espíritu. Porque cuando tu voluntad aprende a obedecer, cuando cultivas esa constancia que no se ve pero todo lo cambia, cuando vives con orden, incluso cuando nadie te está mirando, tu mundo interior se transforma. No porque todo a tu alrededor mejore, sino porque tú ya no te rompes con lo de afuera. No porque no haya presión, sino porque ahora tienes soporte por dentro. No porque todo salga perfecto, sino porque aunque todo falle, tú no te detienes. Ahí es donde ocurre el milagro, donde la fe deja de ser una emoción de domingo, donde el carácter deja de ser una teoría bonita, donde tú dejas de solo creer en Dios y comienzas a vivir como Él manda. No para impresionar, no para ganar aplausos, sino porque sabes que el propósito que Él te dio merece tu mejor versión. ¿Quieres predicar? Disciplina tu mente. ¿Quieres servir? Disciplina tu alma. ¿Quieres impactar vidas? Trabaja tu carácter. ¿Quieres resistir el peso de tu llamado? Entrena tu voluntad. Porque recuerda, Dios no respalda el talento sin raíces. Él respalda la obediencia constante, la fidelidad sencilla, la estructura invisible que sostiene una vida santa. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto puedes sostener. No es cuánto haces, sino cuánto puedes repetir con fidelidad. Eso no nace de la emoción, eso nace del entrenamiento diario, de la decisión firme, de la rutina que honra a Dios. No fuiste creado para vivir por impulsos. Fuiste diseñado para vivir por propósito. Y ese propósito requiere una vida con orden, con rumbo y con convicción. Así que hoy no decidas desde el entusiasmo, decide desde la comprensión. No actúes porque otros te ven, sino porque sabes que tu llamado vale más que tu comodidad. Y entonces, cuando esa disciplina se convierte en parte de ti, descubrirás algo que transforma todo. No solo cambia tus hábitos, cambia tu identidad. Porque cuando te disciplinas como Cristo, no estás esforzándote por cumplir normas. Estás dejando que el Espíritu moldee en ti la imagen que Dios soñó desde antes que este mundo te desordenara. No se trata solo de abandonar lo que te lastimaba,
Se trata de construir la versión de ti que glorifica al Padre. Y eso, escúchame bien, es tan espiritual como cualquier milagro que puedas ver. Porque si hay algo que el cielo valora más que un talento deslumbrante, es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Cristo no fue el más popular, pero sí el más firme. No fue el más aplaudido, pero sí el más obediente. No fue el más cómodo, pero sí el más determinado. Eso fue lo que lo sostuvo cuando lo traicionaron, cuando lo abandonaron, cuando lo acusaron. Su orden interno fue su refugio cuando todo afuera se derrumbaba. Su claridad mental lo sostuvo cuando la multitud gritaba: «Crucifícalo». Su voluntad entrenada lo sostuvo cuando el sudor se volvió sangre. Su estructura emocional lo sostuvo cuando sus amigos huyeron. Cristo no necesitó que las circunstancias cambiaran. Él cambió desde dentro para resistir cualquier circunstancia. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás esperando para hacer lo mismo? ¿Otra caída más? ¿Otro ciclo repetido? ¿Otra decepción? ¿Otra oración sin respuesta aparente? No necesitas más señales, necesitas más estructura, no otra promesa. Necesitas preparación para sostenerla. Y aquí viene una verdad que puede sacudirte el alma. Si no tienes un ritmo espiritual en tu vida, tu fe se desgasta en medio del ruido, porque sin ese pulso interno, cualquier cosa te desenfoca. Sin una rutina de oración, cualquier presión te desestabiliza. Escúchame bien, porque lo que voy a decirte viene de lo profundo del corazón de Dios. Hoy en día veo a tantos hombres y mujeres con dones, con talento, con un llamado de parte del Señor, pero sin raíces. Gente con una chispa de fe que se apaga con la primera brisa del lunes, con una emoción que salta el domingo, pero cae el martes. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque no hay una vida ordenada en el Espíritu. Porque no han aprendido a caminar con firmeza, a sujetar la voluntad, a vivir como vivió Jesús, con claridad en la mente y con los pies bien plantados en la palabra. Cristo no llamó a sus discípulos a seguirle de vez en cuando sentían ganas. Él dijo: tome su cruz cada día y sígame. Cada día, hijo mío, no solo cuando haya un evento o una emoción fuerte, porque la fe verdadera no se sostiene en los aplausos ni en la música. Se forma en el silencio del alma, en la obediencia diaria, en la cruz de cada día. Hay días, muchos días, en los que no sentirás nada. Te levantarás cansado, confundido, con ganas de rendirte. Y será en esos momentos donde lo que te va a sostener no será tu emoción, ni siquiera tu grupo de oración, sino tu disciplina. Esa que has cultivado cuando nadie te miraba, cuando el cielo parecía callado, pero Dios seguía obrando. Y cuando llegue la tormenta, porque va a llegar, tú no te quebrarás. Cuando llegue la tentación, tú no caerás. Cuando todo a tu alrededor se apague, tú seguirás encendido por dentro. ¿Por qué? Porque te preparaste, porque te entrenaste, porque decidiste vivir con propósito. Y ahora que sabes esto, no puedes seguir diciendo: nadie me lo explicó. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás justificando tu inconstancia o vas a dar el paso hacia una vida con estructura? ¿Seguirás dejándote llevar por cada impulso o vas a someterte como lo hizo Cristo? Escucha bien, tú no fuiste creado para ser esclavo de tus emociones. Fuiste creado para ser hijo del reino, con una mente renovada, con un corazón enfocado, con una voluntad rendida al Padre. Y eso, hijo mío, no se logra por accidente, se logra con entrenamiento. No puedes parecerte a Cristo si no estás dispuesto a vivir como Él vivió. No puedes llevar la cruz del llamado si no fortaleces tus hombros en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible. Y aquí está la verdad más dura. No es que no tengas tiempo, es que todavía no has hecho de tu llamado una prioridad. Todos tenemos 24 horas, todos luchamos con emociones, pero la diferencia no está en lo que llevamos,
sino en lo que somos por dentro. Esa estructura interna, ese carácter firme, no nace solo. Se construye con decisiones radicales. Acostarte temprano, despertarte con intención, apagar el ruido, elegir la palabra por encima de la distracción, permanecer constante, incluso cuando nada cambia, porque cada acto de disciplina es una semilla de eternidad. Aunque no veas fruto ahora, tu alma está siendo moldeada para resistir lo que viene. Y cuando lleguen los días difíciles, porque llegarán, no lo dudes, no se tratará de lo que sientes, se tratará de lo que ya entrenaste, porque Jesús no venció solo en la cruz, venció antes, en Getsemaní, en el ayuno, en el silencio, en cada decisión que tomó cuando nadie lo forzaba. Ahí venció, y tú también estás ahí, en el umbral, en el momento de elegir. ¿Vas a seguir improvisando? ¿Vas a seguir encendiéndote y apagándote como una lámpara sin aceite? ¿Seguirás orando por un milagro mientras tu vida carece de estructura para recibirlo? ¿O vas a decidir hoy que tu vida necesita una versión más firme de ti mismo, que tu familia te necesita estable, que tu propósito merece un tú maduro, que Dios merece más que tu fe, tu obediencia, tu constancia? Porque si Jesús fue capaz de cargar con todo por ti, ¿cómo tú no vas a poder sostener lo que Él te ha pedido? Y cuando decides dejar de jugar con tu proceso, algo cambia. No es inmediato, no es espectacular, pero es real. Es como si tu alma respirara por primera vez, como si el Espíritu de Dios dijera: ahora sí estás listo. Porque mientras tú esperas otra señal, otro mensaje, otra emoción, Dios espera que pongas orden en tu casa. No me refiero a la casa donde vives, sino a la casa interior, tu mente, tu alma, tu voluntad, tus hábitos. Porque aunque el Espíritu Santo quiera moverse con poder, no lo hará si no le abres espacio con tu vida ordenada. Puedes decir que Dios gobierna tu vida, pero si tu teléfono dicta tus mañanas, si la ansiedad es lo primero que entra en tu mente, si tu cuerpo manda más que tu espíritu, entonces Dios no está gobernando nada. Dios no habita en el caos, no respalda la pereza, no se manifiesta donde hay desorden y excusas disfrazadas de humanidad. Sí, eres humano, pero eres humano con espíritu, con mente de Cristo, con llamado eterno, y por eso no puedes seguir viviendo como si nada importara, como si tus días fueran casuales, como si lo pequeño no afectara lo eterno. Porque si lo hace, todo cuenta, todo construye o destruye. Y hoy puedes decidir qué vas a edificar. Cada día que dejas pasar sin actuar es un día que no se recupera. Y sabes, querido hermano, Cristo lo entendía mejor que nadie. Él no vino a este mundo a improvisar. Él tenía un propósito claro, un llamado eterno, y cada paso que daba lo llevaba más cerca de cumplirlo. Por eso se apartaba a orar, por eso guardaba silencio cuando otros gritaban, por eso vivía con orden, porque todo lo grande en la vida necesita estructura. Sin raíz no hay fruto, sin disciplina no hay constancia, sin orden no hay poder. Ahora te pregunto, ¿en qué estás edificando tu vida? ¿Sobre emociones pasajeras? ¿Sobre entusiasmos que vienen y van como el viento? ¿Sobre una fe que solo brilla cuando todo va bien? Entonces no te sorprendas si todo se desmorona cuando llegan los vientos contrarios. Hay algo que necesitas recordar siempre. Tú no eres lo que sientes, eres lo que decides. Lo repetiré, porque tu alma lo necesita. Tú no eres lo que sientes, eres lo que decides. Tus emociones pueden engañarte, tu carne puede arrastrarte, tu entorno puede desanimarte, pero tus decisiones firmes te sostendrán aún en medio del dolor. Mira a Jesús. Cuando llegó el Gólgota, Él ya había decidido. No esperó sentir fuerza en ese momento. Su alma
ya estaba resuelta mucho antes. ¿Y tú? ¿Has decidido? ¿O estás esperando a que todo encaje para comprometerte de verdad? Si aún estás negociando con tus emociones, vivirás como una hoja llevada por el viento, inestable, débil, frustrado. Pero si decides entrenarte, aunque empieces con pasos pequeños, Dios comenzará a respaldarte como nunca antes, porque Él honra la obediencia, Él honra el carácter, Él se agrada de los que dicen: no importa si hoy tengo ganas o no, yo fui llamado a esto y lo haré. Eso fue lo que sostuvo a Jesús. No fueron las multitudes, ni los halagos, ni los milagros. Fue su fidelidad al Padre, su disciplina, su claridad de propósito, su alma alineada al cielo. Y eso, hermano, es lo que tú y yo necesitamos hoy. Nadie vendrá a hacer esto por ti. Eres tú quien tiene que ordenar tu vida. Eres tú quien dará cuentas. Eres tú quien edificará o derrumbará. Y si no puedes ser fiel en lo pequeño, ¿cómo esperas manejar lo grande? Dios no te dará lo que pides si no estás listo para sostenerlo. Esta no es una simple reflexión, es una cita divina. Es un momento de decisión. Desde ahora puedes seguir igual, dando vueltas en círculos, justificando tu desorden. O puedes decir basta y comenzar de nuevo. No con grandes cambios, sino con lo más sencillo: tu horario, tu mente, tu manera de pensar. Porque si tu alma no se alinea con el Espíritu de Dios, vivirás perdiendo batallas que ya fueron ganadas en la cruz. Y eso sencillamente no tiene sentido. Tú no fuiste creado para vivir arrastrándote. Fuiste creado para avanzar con poder. ¿Quieres más fe? Entrénala. ¿Quieres más paz? Domina tus pensamientos. ¿Quieres más visión? Silencia el ruido. ¿Quieres claridad? Dedica tiempo a estar con Dios. No hay atajos. No hay fórmulas mágicas. Solo hay una verdad eterna. Una mente disciplinada como la de Cristo. Vive con poder, con propósito, con claridad. Y si Él pudo, tú también puedes. Su Espíritu está en ti, pero Él no hará lo que a ti te corresponde. Así que comienza hoy. No esperes sentir una emoción. No esperes el momento perfecto. Hazlo porque lo entendiste. Hazlo porque ya no quieres vivir igual. Hazlo porque el reino necesita una versión tuya madura, firme, disciplinada. No lo hagas por deber. Hazlo porque tu llamado lo vale. Hazlo por tu familia. Hazlo por tu futuro. Hazlo porque naciste para caminar en victoria. Y esa victoria se construye desde dentro, con estructura. Y ahora que has oído esto, ya no puedes decir que no lo sabías. Porque cuando la verdad toca tu corazón, no puedes ignorarla sin consecuencias. Dios te está llamando. ¿Responderás? Ya no puedes decir que nadie te lo advirtió con claridad. Ya no puedes esconderte detrás del pasado ni apuntar con el dedo a las circunstancias. El verdadero obstáculo nunca fue tu historia ni tu entorno, sino el desorden que tú mismo aceptaste mantener en tu interior. Pero eso tiene que terminar. Hoy puede ser el punto de partida de una nueva etapa, no basada en impulsos momentáneos, sino en una estructura firme, limpia y ordenada. La misma clase de estructura que sostuvo al Hijo de Dios durante todo su caminar entre nosotros. No estoy hablando de una lista de tareas ni de una rutina vacía. Estoy hablando de un corazón firme, de una mente renovada por el Espíritu, de una voluntad entregada que ya no negocia con la apatía ni con el caos. Mira de nuevo el ejemplo del Maestro. Jesús no vivía improvisando. Él no iba deprisa, ni llenaba su vida con cosas sin propósito. Él vivía desde el enfoque, desde el propósito, desde la obediencia al Padre. Y tú también puedes vivir así. No tienes que esperar sentir una emoción espiritual para comenzar. No tienes que esperar a que todo esté en orden para actuar. Lo que necesitas es tomar una decisión clara, entrenarte, disciplinarte, formarte,
Hazlo paso a paso, pero hazlo con seriedad. Dale forma a tus días. Pon tus prioridades delante del Señor. Aparta tiempo diario para lo eterno. Silencia el ruido. Crea espacio para escuchar la voz de Dios, para estudiar su palabra, para meditar en su voluntad. No permitas que tu alma viva a la deriva. No entregues tu propósito a los impulsos. No sigas comenzando con entusiasmo y rindiéndote a la mitad del camino. Detente un momento. Recuerda cuántas veces comenzaste con esperanza y terminaste en el mismo punto. Cuántas veces te llenaste de buenos planes, de libros, de oraciones, pero no pudiste mantenerlo. ¿Sabes por qué? Porque nunca tomaste en serio lo que Jesús sí tomó en serio: la formación con intención. Cristo no alcanzó su madurez por accidente. Él la cultivó, la sostuvo con lágrimas, con esfuerzo, en soledad, mucho antes de recibir algún aplauso. Y si tú anhelas seguirle, tendrás que caminar con la misma firmeza. No importa si hoy vienes con muchos errores. No importa si te sientes débil. No importa si ya fallaste muchas veces. Lo que importa es la decisión que tomes hoy, porque nadie alcanza madurez sin constancia. Nadie se vuelve firme sin estructura. Ninguna roca se forma sin pasar por fuego. Y sí, te va a doler. Vas a tener que soltar cosas. Vas a sentirte incómodo. Vas a tener que dejar atrás excusas que llevas años arrastrando. Pero valdrá la pena, porque lo que Dios quiere depositar en ti no puede sostenerse en una mente frágil. Lo que Él desea revelarte requiere una mente fortalecida. El llamado que recibirás necesita una voluntad rendida. Las puertas que Dios tiene preparadas para ti necesitan que llegues listo, maduro, estable. Nadie podrá darte eso en bandeja de plata. Tendrás que construirlo cada día, con disciplina, con enfoque, con fidelidad. Y escúchame con atención, esto no es solo por ti, es por los que vendrán después, porque tu transformación tocará vidas. Tu ejemplo inspirará, tu constancia abrirá camino para otros. Pero todo comienza en lo secreto. Todo empieza en el instante donde decides no vivir más como esclavo de lo que sientes. Porque tú no eres tus emociones, ni tus impulsos, ni tus pensamientos dispersos. Eres lo que decides sostener cuando nadie te está mirando. Y esa versión tuya puede reflejar a Cristo. Esa versión puede cargar el fuego del llamado. Esa versión puede permanecer firme bajo presión, pero hay que forjarla. Y si hoy decides comenzar, Dios hará lo que tú no puedes. Pero Él no hará lo que tú te niegas a empezar. Así que hoy, frente a esta palabra, toma una decisión verdadera. Cambia lo que tengas que cambiar. Ordena tu mente, alinea tus hábitos, suelta lo que te desenfoca. Hazlo con valentía, con entrega, con obediencia. No por miedo, sino porque tienes visión. Porque sabes quién eres. Porque sabes a dónde vas. Porque entiendes que tu vida no es un juego, es una misión. Cuando tu interior se ordena, ya no hay espacio para la inestabilidad. Ya no hay tiempo para justificar el desorden. Este es el momento. Este es el llamado. Esta es la hora de construir. Y si hoy decides empezar, escríbelo en los comentarios. Hoy decido vivir con la disciplina de la vida. Y mientras cierras tus ojos por un instante y permites que esta palabra descienda hasta lo más profundo de tu corazón, déjame decirte algo que quizás necesitabas oír. No estás solo. El mismo Dios que llamó a Abraham con una promesa, que fortaleció a Moisés en medio de la inseguridad, que sostuvo a David en el valle más oscuro y levantó a Pedro después de la negación, es el mismo que hoy extiende su mano hacia ti. Él no te pide perfección, te pide entrega. Él no espera que llegues impecable, sino con un corazón sincero, dispuesto, roto si es necesario, pero rendido. Hoy puedes dar ese paso. Hoy puedes decidir dejar atrás el caos, la confusión, la inestabilidad. Hoy puedes venir tal como estás y entregarte completamente a aquel que jamás falla. Y si das ese paso,
no solo tu vida cambiará, sino también la de muchos que observarán tu testimonio. Porque cuando una vida se rinde a Cristo, generaciones pueden ser transformadas. Así que ven a Él con tus cargas, con tus dudas, con tus heridas. Él te dará la fuerza, la visión y la paz que necesitas para construir la vida para la cual fuiste creado. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, propósito y una nueva oportunidad. Y si este mensaje ha tocado tu alma, si algo dentro de ti se ha encendido y sabes que fue Dios hablándote, no lo guardes para ti solo. Suscríbete al canal y activa la campanita para que cada vez que compartamos una palabra del cielo, estés preparado para recibirla como tierra buena. Dale like a este mensaje y compártelo con alguien que lo necesita, porque ese pequeño gesto puede ser el instrumento que el Espíritu Santo utilice para levantar a un corazón cansado, animar a un alma que ha perdido la esperanza o encender de nuevo la fe en alguien que se estaba apagando. No subestimes jamás el poder de una palabra sembrada en el momento justo. Y quiero cerrar con una promesa que no viene de mí, sino del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Que esa palabra te fortalezca, te sostenga y te impulse. Te espero en el próximo video. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen hoy y siempre. Que Dios te bendiga.